Buenos días, diputadas y diputados. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto número 612 del Honorable Congreso del Estado y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 30 de abril de 2018, celebramos sesión solemne con el único fin de entregar el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, que premia y reconoce a las mujeres yucatecas que se hayan destacado en el campo de la ciencia, la cultura, la política, la economía o la lucha social a favor de la igualdad de género y la promoción, fomento y defensa de los derechos humanos de las mujeres en nuestro Estado o en el país. En mérito de lo anterior, ha sido designada para recibir dicho reconocimiento la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera, por su destacada labor como profesionista en el campo del desarrollo humano. Por su destacada labor en el campo del desarrollo humano, la investigación participativa de género y diversidad, así como el fomento y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Siendo las 11:19 del día 8 de marzo del año 2023, declaro legalmente constituida la sesión en mérito de que se encuentra reunido en este acto el quórum reglamentario. Lectura del acuerdo que otorga el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo del Honorable Congreso del Estado de Yucatán a la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera. Intervención de la diputada Abril Ferreiro Rosado, a efecto de dar lectura a la semblanza de la recipientaria. Entrega el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Intervención en su caso de la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera. Solicito al secretario diputado Rafael Alejandro Chazarreta Torres proceda a dar lectura al acuerdo en el que se otorga el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo del Honorable Congreso del Estado de Yucatán a la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 6 de marzo del año 2023. Con su venia, presidente. Mérida, Yucatán, lunes 6 de marzo de 2023. Diario Oficial. Poder Legislativo. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 29 de la Constitución Política, 18 y 27 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y 41 de su reglamento, todas del Estado de Yucatán, emite el siguiente acuerdo. Artículo primero. Se otorga el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo del Honorable Congreso del Estado de Yucatán a la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera por su destacada labor como profesionista en el campo del desarrollo humano, la investigación participativa de género y diversidad, así como de el fomento y defensa de los derechos humanos de las mujeres, cuya trayectoria académica y activismo ha sido reconocidos en la iniciativa pública y privada. Artículo segundo. Hágase del conocimiento a la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera su designación para que, si a bien lo tiene, se sirva a asistir a este recinto del Poder Legislativo a la sesión solemne en fecha y hora que para tal fin acuerde el Pleno de esta soberanía a recibir el reconocimiento respectivo. Transitorio. Artículo único. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, dado en la sede del recinto del Poder Legislativo de la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos mexicanos, a los 22 días del mes de febrero del año 2023. Presidente, diputado Eric José Rijani González, rúbrica,
Secretaria, diputada Carla Vanessa Salazar González. Rúbrica, diputado Rafael Alejandro Echazarreta Torres. Rúbrica. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Abril Ferreiro Rosado, a efecto de dar lectura a la semblanza de la galardonada licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera. Adelante, diputada. Con el permiso de las y los diputados integrantes de la mesa directiva, abogada María Dolores Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, representante personal del licenciado Mauricio Vila Dosal, gobernador constitucional del Estado de Yucatán. Licenciada María Carolina Silvestre Canto Valdés, magistrada presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán. Autoridades, familiares de la distinguida recipiendaria, comunidad docente de Yucatán, representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, público en general presente y que nos sigue a través de las redes oficiales del Congreso Estatal. Muy buenos días a todos. Consuelo Zavala Castillo fue una ilustre yucateca cuya trayectoria política y profesional trascendió por su lucha persistente a favor de su mismo género, dándole especial atención a la educación de las niñas, convirtiéndose en la gran formadora de maestras rurales. Feminista mexicana, nacida en el año de 1874 en la ciudad de Mérida y fallecida en el año de 1956 en la misma ciudad. Fue fundadora de la primera escuela privada laica para mujeres de Yucatán. Estudió en el Instituto Literario de Niñas del Estado de Yucatán, en donde se graduó obteniendo el título de maestra de educación elemental y superior. Se distinguió por sus ideas liberales y de avanzada, en una época en la que la mujer no era considerada en igualdad con el hombre, cuestión que la llevó a manifestarse y luchar activamente por los derechos del género femenino, que más tarde habrían de reconocerse socialmente en Yucatán. En el año de 1916 se realizó el primer Congreso Feminista de Yucatán como un parteaguas en la historia de las mujeres mexicanas por lograr su acceso a los puestos públicos. En él, Consuelo Zavala intervino como presidenta del comité organizador. Gracias a su labor, 700 mujeres mexicanas apoyadas por el entonces gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, discutieron durante 4 días sobre los medios sociales necesarios para liberar con solemnidad a la mujer del yugo de las tradiciones. Igualmente, fue fundadora junto con Beatriz Peniche Barrera y Elvia Carrillo Puerto de la Liga Feminista de Yucatán. Como podemos apreciar, nuestro Estado aún entonces y sobre todo ahora reconoce y es reconocido en el país por ser cuna de un pensamiento de avanzada en favor de la mujer y su papel en la construcción cotidiana de una sociedad justa. Por todos esos motivos, desde el año 2018, este Congreso del Estado creó el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, para premiar y reconocer a las mujeres yucatecas que se hayan destacado en el campo de la ciencia, la cultura, la política, la economía o la lucha social a favor de la igualdad de género y la promoción, fomento y defensa de los derechos humanos de las mujeres en nuestro Estado o en el país. Desde entonces, este reconocimiento ha sido entregado a 4 mujeres destacadas, cuya lucha ha sido galardonada por este Congreso. En el 2019, a la ciudadana Celsaiwit Mo. En el 2020, a Piedad Peniche Rivero. En el 2021, a Julia Guadalupe Pacheco Ávila. Y el año pasado, en el 2022, a Nelly Rosa Montes de Oca y Sabido. El día de hoy, toca el turno de reconocer a otra mujer destacada, la socióloga Nancy María Walker Olvera. Nancy Walker es socióloga con maestría en desarrollo humano y especialista en investigación participativa. Su experiencia laboral abarca la sociedad civil y el área de los derechos humanos. Es fundadora del Grupo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y de Ciencia Social Alternativa, AC-COCAI. Como activista, es colaboradora y representante de diversos colectivos y redes sociales locales y nacionales. A nivel nacional, forma parte de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, en la que fue parte del equipo coordinador. Asimismo, pertenece a la red Género y Medio Ambiente. A nivel local,
pertenece a la Red por Nuestros Derechos, Mujeres en Red, al colectivo A 100 años del Congreso Feminista, y es parte del equipo que solicitó la alerta de violencia de género para el Estado. Asimismo, se desempeña como tallerista e imparte pláticas, cursos, seminarios, etcétera, en especial sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, de los indígenas, de la diversidad sexual y del medio ambiente. De igual manera, es académica e imparte clases en diferentes universidades y maestrías, merecedora del reconocimiento Valores Ciudadanos por el Ayuntamiento de Mérida. En virtud de todo lo anterior, consideramos a la socióloga Nancy Walker digna recipiendaria del reconocimiento Consuelo Zavala Castillo del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, por su destacada lucha social a favor de los derechos del género femenino, mismo reconocimiento que le hacemos entrega en esta ocasión solemne, celebrada para este mismo fin. Socióloga Nancy Walker, reciba usted este reconocimiento como muestra de nuestra gratitud y admiración por las aportaciones hechas por usted para el enaltecimiento del género femenino. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias, es cuanto. Pido respetuosamente a la Secretaria General de Gobierno, abogada María Dolores Fritz Sierra, representante personal del Gobernador Constitucional del Estado, y a la licenciada María Carolina Silvestre Canto Valdés, magistrada presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, acompañen a esta presidencia a entregar a la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Por tal motivo, solicito a la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera pasar al frente de este presidium. El Honorable Congreso del Estado de Yucatán otorga el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo a la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera por su destacada labor como profesionista en el campo del desarrollo humano, la investigación participativa de género y diversidad, así como el fomento y defensa de los derechos humanos de las mujeres, cuya trayectoria académica y activismo ha sido reconocido en la iniciativa pública y privada. Rúbrica secretaria, diputada Calavesa Salazar González. Rúbrica presidente, Eric José Rijani González. Rúbrica secretario, Rafael Alejandro Chazarreta Torres. Mérida, Yucatán, a 8 de marzo del año 2023.
Honorable Asamblea, la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera, distinguida con el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, ha solicitado el uso de la palabra. Esta presidencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, consulta a la Asamblea si se le concede. Si es así, sírvanse a manifestarlo de forma económica. Se aprueba por unanimidad. Tiene la palabra la licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera. Gracias por haberlo aprobado, porque la verdad me llevó mi tiempo hacerlo. Y bueno, dejen contarles que hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en un discurso donde la secretaria internacional de ONU Mujeres comentaba una anécdota y decía: estuve con mi nieta y mi nieta me empezó a preguntar que qué tal era la vida de las mujeres en mi época, que más o menos es parecida. Y ella le empezó a contar y le decía: abuela, no lo puedo creer, que las mujeres ni votaran. Pues sí, niña, no votábamos. Abuela, no lo puedo creer, que tenían que obedecer prácticamente a todo. Pues sí. Y así siguió una lista. Al final, la nieta, con una profundidad filosófica, le dijo: abuela, ¿y entonces cómo es que ahora las cosas son tan diferentes? Y la secretaria, haciendo así una introspección, le dijo: ¿sabes por qué, hija? Porque las mujeres nunca se cansaron. Porque las mujeres, y si algunas se cansaron, no claudicaron y siguieron luchando. Y hoy como nunca me viene ese relato, porque si estoy así frente a ustedes, viendo a diputadas, a secretarias, a gente que milita en partidos, pero también empresarias, a madres de familia, a maestras, a directoras, mamás, tías, activistas, definitivamente tenía razón. Pues yo digo, gracias por no habernos cansado y hoy estar acá. Y ahora sí, buenos días y mil gracias a todas las personas por estar aquí. Gracias en especial a la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán, a MISI, por su voto de confianza, y gracias al Congreso del Estado por haberlo refrendado. Para este acto me tomé la libertad de escribirle a Consuelo Zavala, a Consuelito, como le decían las personas cercanas, para contarle cómo han cambiado las cosas del posicionamiento que ella y sus compañeros hicieron en el primer Congreso Feminista, donde, por cierto, ella fue la presidenta de la Junta Organizativa. Consuelo Zavala fue una mujer visionaria, conciliadora y estratégica, quien a través de la educación promovió el papel de la mujer más allá de los convencionales en su tiempo. Estaba convencida que la mujer tenía que prepararse para romper las barreras que tanto la ataban. Y si bien yo soy la recipiendaria de este reconocimiento y me siento muy agradecida y muy halagada, también nos significa tantísimo a la lucha feminista que compañeras desde todos lados han venido haciendo, ¿sí? Entonces, pues empezamos con esta relación epistolar. Le digo: oye, Consuelo, son tantas cosas las que quisiera contarte. Bueno, pero no me voy a tardar así tanto. De entrada te digo que te escribo, no me lo vas a creer, desde el Congreso del Estado de Yucatán. Me siento un poco rara
porque te cuento que no me catearon a la entrada. Ni me pidieron que contestara como 3 páginas de interrogatorio que luego al final ni te dejaban pasar o ya se te había olvidado para qué ibas. Vine por un reconocimiento y si bien, como les comentaba en un principio, yo lo recibo, esto no significa el reconocimiento de una lucha activista hecha por tantas y desde varios ámbitos. Las mujeres hemos transitado en las calles, en las instituciones, en las cámaras, en los espacios públicos y privados, para que nuestros derechos vayan siendo conquistados y para que las brechas de género cada vez sean menos dolorosas. Pero bueno, para empezar, te pongo al tanto de cómo ha ido todo por acá. Luis Barba, muy bien, sigue con sus inventos y quemando lo que puede con tal de averiguar qué pasa, ¿sí? Y desde aquella noche que me invitó a ver las estrellas, una noche que por cierto yo pensaba que iba a ser algo especial, pero no, finalmente sacó su telescopio y las cartas astrales, pero desde esa vez no dejo de agradecer todos los días poder compartir mi vida contigo. De la familia de pie, compartiendo desde el cielo y desde la tierra las causas y también las consecuencias de esta vocación. Gracias a todos de verdad por estar acá y por estar cerca. Y a las familias que uno va eligiendo en el camino te cuento. Las ovejas negras siguen saltando las bardas, procurando estar siempre cerca de quienes las necesitan. Las brujas siguen volando en aras de no dejar que nadie las atrape y en su paso ir sanando y acompañando. Las personas que han estado y están en la organización de COCAI, siempre con su trabajo tan profesional y tan comprometido, que de verdad representa un privilegio el poder estar cerca. Y bueno, las del Frente por los Derechos de las Mujeres son las que no paran. O están haciendo reflexión desde la academia para nombrar las cosas como son, investigando datos y poniendo lo que saben en favor de tantas, o están con sus pancartas frente a cualquier edificio o acto protocolario para poder visibilizar las necesidades, o bien también para ir elaborando semilleros para que otras se contagien del feminismo. Lo mismo solicitan una alerta de violencia de género o van a la comisaría más lejana para poder continuar con la lucha y acompañar a las compañeras. Ellas, como todas las que estamos acá, están desde la sociedad civil y se han colocado en espacios estratégicos, económicos, políticos, sociales, tanto para responder a las necesidades como para incidir en la política pública. Y sí, Consuelito, de verdad, si vieras cómo las cosas han cambiado, que hoy como nunca, que es 8 de marzo, es bueno reconocerlas para también agarrar impulso y retomar lo que nos falta. De entrada te comento que estuve al Congreso, donde la mayoría, sí, la mayoría son mujeres. Y esto lo digo con tantísima alegría, no solo por la conquista de la lucha que les significó a tantas mujeres sufragistas y luego las que pidieron las cuotas hasta lograr ahora la equidad de género en las cámaras, aunque luego dicen que ustedes están pasadas porque hasta son más, ¿verdad? Y luego, ya encarreradas y con experiencia, se siguieron con la ley 3 de 3, siendo por cierto Yucatán pionero en ese tema y ejemplo en todo México. Y esto por hacer referencia a los derechos políticos, pero también reconociendo que muchas mujeres se han comprometido con implementar la perspectiva de género en las leyes, reglamentos que tanta falta nos hace. Porque imagínense, por ejemplo, Consuelo, que cuando en el 2008
hoy por cierto, a 15 años de la ley por una vida libre de violencia aquí en Yucatán, tuvieron el detalle de ponerle un candado para que cuando se denunciara el delito de lesiones, estas fueran o tuvieran que ser reiteradas. O cuando finalmente se aprueba la tipificación del feminicidio, pues no lo ponen como delito grave y entonces ni siquiera se podía nombrar. ¿Cuántos años tardaríamos en que quitaran eso de reiterado? Me acuerdo tanto que fuimos a repartir gomas de borrar para ver si así los diputados y diputadas en turno podían borrar la palabra, que aunque pareciera insignificante, develaba lo que pensaban en la legislatura, cuál era su perspectiva y por qué así lo hacían. Y en corto, así como que tratando de hacerse cómplices, decían: es que mira, la verdad yo entiendo las causas, pero luego las mujeres exageran. Cualquier cosa las ofende. Cuando en México y en nuestro estado, 3 de cada 10 mujeres son violentadas. Se batalló tanto para que los diputados y alguna que otra diputada tuviera interés en los temas, que incluso cuando íbamos a solicitar cuestiones de género, nos decían: nosotros estamos súper comprometidos con el género. A mí me encanta el romántico, ¿sí? O bien decían: claro que sí, vamos a promocionarlo, porque el género de la trova nos coloca en un lugar muy importante. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, hablando de tratados y convenciones internacionales como la es Belén du Pará, decía: yo déjenlo todo en mis manos. Yo conozco a esa señora, doña Belén, y le voy a hablar directo para que atienda estas demandas. Y pensábamos, ¿cómo podíamos construir desde esa perspectiva, por no decir, pues, otra cosa? No lo voy a decir. Hoy es un respiro poder contar con algunas aliadas dentro de las estructuras gubernamentales que responden y son sororas con las demandas de las mujeres y que ponen su corazón y su trabajo en favor de tantas. También quisiera reconocer la labor de los medios. Hace algunos años, ya bastante, la mayoría de los medios, cuando estábamos a la luz, salíamos fulana, 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 y abrían un paréntesis y decía: mujeres frustradas, insatisfechas, solteronas, que no tienen mucho que hacer, y cerraban el paréntesis, ¿sí? Ahora creo que cada vez sumamos a más aliados y aliadas comprometidos con la causa. Y ahora, con la esperanza también, vemos ciertas acciones afirmativas en favor de esta sensibilización. Ayer mismo, por ejemplo, se firmó en el Estado un convenio entre el gobierno y el Poder Judicial para implementar acciones de justicia con perspectiva de género. Nunca más una declaración que ponga en riesgo la vida de las demás mujeres y sus familias o justifique un acto de violencia. Tú, Consuelo, pediste el derecho al voto y llegaste a ver cómo lo daban, apenitas. De hecho, te tocó ver a Rosa Torres como primera mujer yucateca. Lo que no viste fue que una vez conquistado el voto, los hombres en muchas partes tardaron cerca de 15 años en dejar que las mujeres votaran, pues recogían sus credenciales y ellos iban una vez más en representación de nosotras, porque pues nos querían chancuidar. ¿Quién iba a decir que parte de la jurisprudencia que justificaba la no participación de las mujeres decía: es que miren, esto de andar en lo público le resta feminidad y las aleja de lo que debería de ser una mujer? Incluso textual está copiado. Dice: emocionalmente, diputada, escúchenlo, no están preparadas para la política. Bueno, y no se imaginaban lo que venía, ¿sí? Señalan a las mujeres como que son el ángel del hogar, debían obediencia al hombre y que nunca, pero nunca podían votar debido a su maternidad, cosa que biológica y anatómicamente sigo sin entender. O porque la política
ponía en riesgo la felicidad del hogar. Yo abro un paréntesis personal, la de ellos. Bueno, ¿crees que ya pasó? Hasta hace poco, algunos varones seguían manejando esta idea para que las mujeres no participaran en política y así justificaban los techos de cristal. Tú recordarás, Consuelito, lo que les tocaba vivir a las mujeres de su época. Y mira, que estoy hablando de muchas de nuestras abuelas, tías, vecinas de tu generación, donde las mujeres casadas no existían jurídicamente, bueno, tampoco las no casadas, no tenían la patria potestad de sus hijos, no podían invertir en su educación, no podían votar, tampoco podían trabajar sin consentimiento de sus maridos, lo que explicara la soltería de muchas maestras y también por aquello de que dicen por ahí que la mujer que aprende y sabe latín ni se casa ni tiene buen fin. Ahí les dejo. El divorcio entonces equivalía a la separación física porque la mujer divorciada seguía bajo la tutela del marido, incluso para administrar sus propios bienes. O sea, tú ya lo dejabas y dejabas tus chancletas y lo que te llevabas, él las seguía administrando. En muchas comunidades, y no hace tanto, recuerdo que decían, yo hija, primero pasé del poder de mi papá al poder de mi marido. Y le decíamos, bueno, pero ya enviudaste. Sí, ahora estoy en el poder de mis hijos varones. El caso es de que no había escapatoria, siempre alguien estaba en nuestro poder. Pues sí, Consuelo, así hemos ido transitando, pero hoy justo hacemos memoria de lo que le debemos a todas estas mujeres que nos antecedieron, a ti y a muchas de tus compañeras. A todas aquellas que tomaron la causa y padecieron la consecuencia, las que se han atrevido a ser las primeras alumnas universitarias, a dejar la casa de sus padres y madres, la de su marido, por una vida que no estaba de acuerdo a lo que ellas esperaban. A las que no les importó el escándalo, o si les importó, de cualquier manera no se sometieron. A las primeras que abiertamente o a escondidas se dieron a la tarea de planificar y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. A quienes eliminaron, encarcelaron, desacreditaron, porque, por ejemplo, cada vez que tenían que viajar y venir a Mérida, les decían, en realidad estás buscando un pretexto para ver a tu amante. Entonces uno se imaginaba Mérida verdaderamente como un espacio de perdición, ¿no?, de todas las que venían, y era su único fin. A quienes se quedaron solas y a quienes seguramente alguna vez se preguntaron si todo este esfuerzo había valido la pena, hoy les queremos decir que no solo le damos las gracias, sino que también les decimos que sí, compañeras, sí valió la pena cada paso de su lucha. Y aquí quisiera hacer una mención especial por nuestro estado a Sandra Peniche Quintal y a Esther Chan Arcique, darles también a ellas las gracias por su legado en favor de los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos de la diversidad sexual de las mujeres. Las dos fueron pioneras en estas tierras de estos temas. A ellas, como a muchas otras, nos cuentan en las comunidades que les dijeron, a ver, mamita, ¿tú quieres llegar a ser regidora, a ser diputada, a ser presidenta? Pues bien, tú te tienes que abrir camino. Y entonces se pararon enfrente y claro, vieron puro monte. Pues de manera metafórica, tuvieron que aprender a manejar el machete, a vestirse adecuadamente para poder transitar en los montes. Se les aparecían animales, les picaban, se cansaban, se insolaban, algunas se regresaban y algunas seguían. Oían la voz de la tentación que les decía, luego por eso te dejan. ¿Y tú qué ganas con todo esto? Pero bueno, cuando perdimos el miedo, dicen las mujeres,
se nos abrieron las puertas y entonces abrimos el camino. Pero a partir de eso, Consuelito, se han generado cambios extraordinarios. Han nacido muchos proyectos y en el caminar de nuestros derechos, la exigencia de que estos sean reconocidos. Nacen nuevas formas de relación interpersonales, incluso entre nosotras mismas como mujeres. Nada ya que las mujeres juntas ni difuntas. No, las mujeres hemos aprendido que juntas somos mucho más fuertes. Nos organizamos ahora y tenemos convenciones, tratados, nuevas leyes, códigos, reglamentos, posibilidades, acciones afirmativas, presupuestos, cuotas, cámaras, cabildos, bueno, etcétera. Nacen nuevas maneras de ser mujer, nos visibilizamos y nacen las mujeres obreras, las empresarias, las universitarias, investigadoras, políticas, doctoras, bomberos, soldadas, indígenas, las zapatistas, las músicas, las artistas, las policías y las taxistas. Las mujeres organizadas, las que toman las calles, las urnas y la píldora, donde cada toma representó verdaderamente un escándalo. En las marchas hemos utilizado, Consuelo, todo para poder visibilizar los derechos de la violencia. ¿Cómo nos han retado a la creatividad? Algunas ocasiones que convocábamos, iba tan poca gente que acabábamos diciendo, no, en realidad es un plantón, no íbamos a hacer marcha. Aquí estamos prendiendo una veladora para iluminar a las autoridades. Hemos utilizado casi de todo, y muchas de aquí lo han de recordar. Se han hecho exposiciones, obras de teatro callejero, se han utilizado cascos para hablar de una nueva construcción, tapabocas, incluso antes de la pandemia, así para decir que no tomaban en cuenta nuestra participación. Nos hemos puesto cachuchas de béisbol, hemos hecho mantas, camisetas, que decíamos, no hombre, baratas, porque bueno, pues es para esta marcha. Vamos en la 6ª reimpresión de las camisetas, porque los temas siguen siendo pues más o menos los mismos. Bueno, y la improvisación, una vez que no nos dejaron entrar a Palacio, pues dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Los medios ya están citados y qué oso, ¿no? Que íbamos a entregar el documento. Entonces rápidamente una dijo, pues vamos a tirarnos aquí en la calle. ¿Cómo? Sí, a ver tú, el tráfico, tal. Y bueno, nos tiramos, y fue de veras de tanta improvisación que una compañera se voltea y dice, ¿y cuánto tiempo vamos a estar aquí acostadas? Pues hasta que terminen las fotos, decimos, ¿verdad? Nos paramos, ¿sí? Pero eso no fue todo. Parte de las consecuencias que yo les comentaba, al día siguiente mi santa madre pues no me habla preguntándome si me habían atropellado. Y entonces, ¿cómo le explicas que eso es parte de la estrategia? Bueno, en fin. Pero hoy creo que nos estamos enfrentando a nuevos escenarios y especialmente al reto de poder entender y de tratar de ser empáticos y empáticas con las nuevas demandas que se manifiestan en las calles. En cada petición que desde un corazón doliente exige la devolución de los hijos y de las hijas, de las compañeras de trabajo que están hartas del acoso, de las familias que aseguran que la muerte de su mamá no se debió a un suicidio o a un paro cardíaco, al grito desesperado de quienes han sido violentadas. Yucatán, recordemos que seguimos ocupando uno de los primeros lugares, sobre todo porque después dicen, y es que no pasa nada, y seguimos en la impunidad. Efectivamente, se ha caminado mucho en favor de nuestros derechos. ¿Cuál sería lo que hay pendiente? Hay pendiente la voluntad de todos y todas. Hay pendiente que se han reducido mucho los presupuestos de atención. El reto que como sociedad tenemos de que las leyes sean verdaderamente viables y no se queden en el papel.
Hoy hace 15 años, justamente, que se aprobó en el Congreso la Ley por una Vida Libre de Violencia y luego se fue creciendo en las demás definiciones y todavía no son respetadas en su plenitud. Tenemos la norma 046, que es la que vela por atender a las niñas, adolescentes, mujeres, después de una violencia sexual, y pocas veces procede. Los espacios que canalizan no alcanzan a canalizar ni a la mitad de las víctimas, y en el sector salud seguimos encontrando grandes vacíos. También tenemos grandes deudas con las mujeres indígenas. A la fecha no son ejidatarias, así como las trabajadoras domésticas que aún estando en la ley siguen sin recibir las prestaciones y seguridad social como la de cualquier otro trabajo remunerado. Y por eso las mujeres somos dueñas de poquísimo dentro de los recursos que hay. Lastima el todavía no tener una igualdad de oportunidades. Duelen mucho los diferentes tipos de violencia en el cuerpo y en el corazón, en la política, en el bolsillo. Duele la violencia vicaria, el sexting, la sumisión química, la violencia simbólica. Nos duele la desesperanza, la impunidad, los feminicidios. Ellas nos duelen. Llevamos, desde que se aprobó la ley, 86 víctimas de feminicidios en Yucatán. Tenemos un registro de 93 mujeres desaparecidas. Nos duelen Henrietta, Suemi, Arani, Irlanda, Fernanda, todas ellas, en especial las últimas 3 de este mes. Y su presencia, aunque ya no física, nos recuerda que aún no hemos hecho lo suficiente. Hubo una marcha posterior a la de Magabriela, que fue un ejemplo de marcha del silencio de cientos de personas que en su caminar supieron honrar el dolor, pero también se pusieron de pie para seguir marchando, de negro, en silencio, pero con una vela prendida para iluminar el camino. En el camino también, Consuelo, han surgido entre nosotras sororidad, la hermandad. Las mujeres no es verdad que juntas ni difuntas. El movimiento feminista es un movimiento en donde nos acompañamos, animamos, compartimos y también nos consolamos, porque es ahí donde percibimos que somos iguales y como personas nos podemos aliar desde donde estemos, desde la trinchera en la que estamos. Nos hemos convertido en las mejores aliadas de las causas de tantas. Es ahí donde podemos transformar la realidad. Es un movimiento, el feminista, que piensa y que se siente desde distintas maneras de ver la vida, desde diferentes creencias, profesiones, edades. Estamos convencidos de que una opción positiva para la vida es esta, para la vida no nada más de las mujeres, sino también para la vida de los hombres. De esta manera seguimos arando y resembrando lo que tú y tus compañeras nos legaron, y no a la idea, sino a la realidad de la igualdad entre hombres y mujeres. Mujeres que creemos en una sociedad más justa, en una nueva forma de relacionarnos basadas en el respeto, donde a todas se nos valore por igual. Hoy se es feminista por una cuestión de dignidad y de conciencia y justicia, y que convencidas de nuestros derechos, los queremos, los demandamos y los defendemos. Bueno, Consuelo, ya tengo que terminar por aquello de que tenemos que prepararnos para la marcha, pero tú que nos enseñaste tanto la estrategia de la educación, me quiero ir despidiendo diciéndote, hoy te quiero compartir que las mujeres hemos aprendido a sumar esfuerzos y a reconocer que juntas podemos mejor.
Hemos aprendido a restar desánimo, desesperanzas, introyectos y estereotipos que nos han bloqueado siempre. Hemos aprendido a dividir esfuerzos y cargas, pero sobre todo hemos aprendido a multiplicar los sueños y hacerlos viables y reales para todas las niñas que van a transitar por estos caminos. Hemos aprendido a leer entre líneas y a desarrollar estrategias para ir, Consuelo, escribiendo nuevas formas de vida. Concluyo esta carta con el corazón agradecido, con el ánimo renovado y con la esperanza de ver tiempos sin violencia. Y bueno, finalmente te dejo porque tengo que planchar mi camiseta. Firma con mucho cariño y reconocimiento, Nancy. Y postdata, me despido diciéndote, como dicen las colectivas jóvenes, el machismo, Consuelo, no va a caer, lo vamos a tirar. Muchas gracias. ¿Dónde está tu mamá? Muchas gracias, licenciada en Sociología, Nancy María Walker Olvera. Invitamos a ocupar su lugar en este salón de sesiones. Diputadas y diputados, me permito recordarles